gana con 65 puntos. Y eso se ha dividido en dos parciales. 15 puntos cada una. Un final de 45 puntos. Y el laboratorio 45 puntos. Esa es la forma como se va a evaluar el curso de acuerdo al reglamento. Entonces, mi objetivo es que todos ganen, que nadie pierde, pero tenemos que ganarlo con un aprendizaje significativo. Decir lo poco que veamos, que sea bien comprendido. Cualquier duda que tienen me puede preguntar, ya sea por el WhatsApp del grupo. Sería del grupo donde ustedes me pueden inscribir a cualquier hora del día hasta las 10 de la noche. Si estoy despierto de 11 a 12, les contesto. En caso contrario, estoy contestando tipo 3 o 4 de la mañana del día siguiente. Pero nunca les voy a dejar sin responder las preguntas. ¿Estamos bien con esa metodología o dejamos cierto horario para que todos pregunten? De ahí ya no se contesta. ¿Qué dicen ustedes? Está bien así, ingeniero. Esa metodología está excelente, Inge. Entonces lo dejamos así. Entonces, cualquier duda que tienen, como ya todos están en el WhatsApp del grupo. Y entonces lo que podríamos hacer es buscar una figurita del grupo para que sea relacionado con el curso. Ahora, el programa ya está en la plataforma. Y en el programa del curso está ya definido lo que vamos a evaluar el primer parcial. El primer parcial se evaluaría la introducción del curso, es lo que vamos a ver, la unidad de nutrición vegetal y todo lo que es análisis de suelo y su interpretación de datos. Y además vamos a ver los cálculos de un programa de fertilización. Creo que eso es lo que nos da, creo que es análisis de suelo y de planta. Ya es el primer examen parcial, es lo que vamos a cubrir el primer parcial. Para evaluar este parcial, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ustedes eso tenemos que poner de acuerdo. 40% de tareas en la clase, o sea, las tareas que se les va a dejar, porque la tarea número 1 ya se subió a la portal para que lo entregan el día sábado. 40% va a ser una tarea por cada semana. Y ese viene siendo 6 puntos. Sobre 15. Y 60% del examen parcial, que viene siendo 9 puntos. Sobre 15. ¿Estamos de acuerdo cómo vamos a evaluar el primer parcial? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos están de acuerdo con esto? Sí, ingeniero. Y cualquier duda que tengan de la tarea, me preguntan, por favor. Yo sé que les voy a que hay una pregunta, yo sé que les va a poner a decir,
Hay una pregunta que lo hago como un recordatorio de química. Por ejemplo, aparece el calcio más oxígeno es igual a un óxido de calcio. Si a ese le ponen agua, les va a dar un hidróxido. Entonces, este es una base. Entonces ahí la pregunta que les va ahí es, ¿qué efecto va a tener el calcio en los fertilizantes? Ácido básico neutro. ¿Qué dicen ustedes? Básico. 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 Va. O sea, todos los metales que aportan nutrientes a la planta que sean básicos van a dar efecto residual básico. Entonces ahí va a estar el sodio, el potasio, calcio y magnesio. Ahí aparece esa pregunta. Entonces la pregunta ahí dice, de acuerdo a lo que usted puso en el cuadro anterior, indique qué nutrientes van a dar carácter ácido o básico a los fertilizantes. No está complicada la pregunta, no sé qué dicen ustedes. Pura aplicación de la química. Entonces, cualquier duda que tengan sobre eso, me preguntan, por favor, porque es recordatorio de química. Entonces, dejamos la evaluación del primer parcial de esa manera. Hacemos exámenes cortos de la teoría o solo dejamos con examen el primer parcial y las tareas. ¿Qué dicen ustedes? Los cortos, ¿qué valor tendrían? O sea, podríamos poner los exámenes cortos, le podríamos poner un 20%, serían 2 puntos, y el examen quedaría en 7. Cortos, ingeniero. O lo dejamos solo con esos dos. Trabajemos con cortos, ingeniero. Con cortos está bien. Pero no se les junta mucho trabajo. Solo nos los tendría que dejar a una hora que no tengamos otro examen o no tengamos clases. Lo podríamos dejar el día sábado. Sí, ingeniero, sí está bien. Sí, está bien. Lo dejamos así. Yo lo que quiero es que saquen buenas notas. Aprovechen el curso para que sacar buenas notas, que sirva de promedio. ¿Cómo les fue en el curso de grafología? Conmigo apareció una, me llamó que no llegaba a la zona mínima. Yo revisó, no entregó ni una tarea, solo entregó la bonera y hizo un examen de laboratorio. Con eso llegó a 25 y no se hizo un parcial y tenía 45 puntos de zona. Y la zona mínima debe ser 46, creo yo. Le faltó un punto y no sé qué pasaría porque ella me dijo ya de último. Ya habían llegado ya las notas a control académico. Entonces evitemos esos casos, por favor. Ojalá que
que le hubieran aproximado la zona mínima, porque después ya no me llamó. Diana Suy está con nosotros. Sí, ingeniero presente. Usted también es recesada, ¿ah? ¿Por qué se recesó usted? Sí, solo que entré en el segundo cuatrimestre. Ya no podía seguir estudiando el año pasado, ingeniero. Porque usted sacó el primer y el segundo cuatrimestre. No, es solo el primero. El segundo ingresé este año, cabal en el segundo. Sí, o sea que solo terminó química, de ahí se retiró. Sí, exacto. ¿Y cómo le fue en el curso anterior a este, que es edafología? Bien, no, no tan mal. Sacó el 80, 90. Probablemente no lo sé todavía. Vale. Entonces, ahora procuren hacer todos los trabajos, hagamos en forma consciente. Cualquier duda siempre me preguntan. No se queden con la duda. Si yo no sé, busco y le doy la respuesta después. ¿Alguna duda cómo vamos a evaluar el laboratorio? La teoría, perdón. También existe un documento que ya está subido en la portal. Que ese documento aparece con esta carátula. Dice 4R de la nutrición vegetal. El objetivo del curso en sí llena estos requisitos. Porque si ustedes van a ver el círculo que está donde dice 4R de la nutrición vegetal, aparece ambiental, económico y social. Entonces, cualquier aplicación de fertilizante que ustedes hagan o cualquier enmienda al suelo debe ser económicamente viable, que no nos provoque más gasto más de la cuenta. Debe ser una práctica que no afecte el clima, que no dañe nuestro propio entorno, que seamos amigables con nuestro entorno y que sea socialmente aceptable. Este es es uno de los elementos más importantes, porque si ustedes dan cuenta en el país, estamos formados por 3 o 4 grupos. Está el grupo Ladina, el grupo Maya, Garífana, el Xinca. Entonces, eso es lo que forma el país. Y cada uno de estos tiene diferentes valores y principios. Entonces, cualquier práctica que ustedes hagan debe tener el aspecto social. Entonces, este documento ya está en la portal, lo bajan porque lo vamos a usar en el transcurso del día, en transcurso del curso. Por ejemplo, es principios científicos que sustentan la fuente correcta de fertilizante. Entonces, este capítulo trata qué fertilizante tenemos que aplicar al suelo de acuerdo a su pH y características físicas y químicas del suelo. Entonces, ahí seleccionamos la fuente, casi está. Esto lo vamos a ver el día de hoy. Esta es la tabla 3.1. Ahí lo revisan porque están los nutrientes, su símbolo químico, la forma de absorción y qué materiales podrían usar ustedes para suplir ese fertilizante. Si se dan cuenta,
Donde dice forma de absorción, ¿aparecen compuestos o aparecen iones? No sé si todos lo logran a ver. Iones. Iones, ¿verdad? Todos son iones. Entonces la planta absorbe iones y no absorbe compuestos. ¿Cómo podemos generar esos iones en agua? Para que formen esos iones, ¿qué nos indica? ¿Qué características físicas debe tener ese fertilizante? ¿Soluble o no soluble? Una característica química, ¿es soluble o no soluble? ¿Qué nos indica? ¿Qué sal tienen que aplicar ustedes como fuente de fertilizante? ¿Soluble o no soluble? Soluble. Debe ser soluble. Entonces, todos los fertilizantes que ustedes aplican al suelo debe ser soluble, unos menos y unos más. Y eso va a ser parte de la práctica número 1 en el, o sea, la parte del laboratorio. Vamos a ver las propiedades físicas y químicas del fertilizante, una de ellas la densidad, la solubilidad, porque se le está pidiendo a los estudiantes que consigan fertilizantes, que consigan urea o cualquier fertilizante que vendan por libre. Entonces, este documento lo vamos a usar durante el transcurso del cuatrimestre. Por eso lo bajan y guárdenlo. Y se tiene la autorización para que lo usemos en el curso. A veces existen cursos que imparte Popoyán. Hay un curso que se llama Fertiriego. Ya pasé, yo les pregunté, ¿y qué pasará si quieren participar los estudiantes? Les cobramos el 50%, pero que sean más de 10, dice. No sé qué dicen ustedes, ¿se animan a participar en alguno de los cursos cuando eso publican el caso de Fertiriego? Les mando el link y es para preguntar si nos bajan la cuota. Si nos bajan la cuota 50%, si cuesta 50 quetzales, pagarían 25 ustedes o los solicitamos a la escuela que nos los pague. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos ese primer intento cuando imparten ese curso? Creo que sí estaría bien. Sí. Voy a tratar de decir, pero la cosa es que tengamos la anuencia de participar. Generalmente son de 3 o 4 secciones del curso de lo que es Fertiriego, que es la parte final del curso. Siempre les aviso. Entonces, ahora ya vimos la evaluación. Ya todos me conocen ustedes. La mayoría creo que ya están ahí. Mi nombre es José Jesús Chonay. Les voy a dar el curso de nutrición vegetal y fertilidad de suelo. O sea, hace 50 años yo estaba en el último año en la escuela. Si se dan cuenta, yo me gradué en el 71, ahorita estamos en el 2021, entonces hace 50 años estaba yo en el último año. Y nuestra graduación fue del 15 al 18 de diciembre, porque hubo una anomalía en ese periodo, en ese año. En el mes de noviembre fue cuando Basilio fue el que hizo averías en la escuela y eso modificó el sistema de la escuela, porque antes no habían psicólogos. A partir de ese año, en el 72, ya empezaron a contratar psicólogos. Antes los psicólogos eran los del último año, cuando se aplicaban la antigüedad. Sí, haceme esto, haceme el otro, ¿no? Pero eso está en la forma como
cómo lo hacían unos, que se les pasaba la mano, y al final que esa forma de intimidar creo que se degeneró mucho. Después, por los años 80, se degeneró mucho, porque los levantaban a las 4 de la mañana y los tiraban a la piscina. Entonces, creo que eso se fue degenerando. Cuando yo estuve en la escuela, a mí me trataron muy bien, no me hicieron ni un daño psicológico ni daño físico. Entonces, hace 50 años yo estaba en el último año. O sea, ahorita estábamos en septiembre, estaba en el 6º semestre. Después de haber salido de la escuela, ingresé a la San Carlos. O sea, la ventaja que tuve fue que me dieron una beca de parte de la AID. Era porque estaba el programa de desarrollo nacional, de desarrollo agrícola nacional, donde había fondos de becar a 5 de cada promoción de la escuela para que estudiaran directamente en la San Carlos. Entonces, en ese grupo me fui yo tuve el 4º lugar, no fui ni abanderado, nunca pertenecí al cuadro de honor, pero por ahí andaba yo jalando a los que eran rudos. Después fui a sacar mi maestría en la rama de edafología, en el 79 al 81. Me fue muy bien también, no me quejo, porque tuve un promedio de 92, 98, fue el que tuve promedio en la maestría, porque uno se iba a estudiar y estaba estudiando lo que le gustaba. Y en el 87 me fui para España. Estuve 6 meses. Y el año pasado nos obligaron a sacar el diplomado de psicopedagogía y la maestría en educación en una maestría que es educativa de la Landívar. Esta figura nos va a indicar el compromiso que tenemos nosotros de producir alimentos. Hagan un recordatorio. El año pasado nos encerraron a todos. Los que no podían estar encerrados son los agricultores. O sea que ellos siguieron trabajando en su tiempo disponible, porque son los responsables de producir alimentos. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos es producir alimentos de buena calidad, que no dañemos nuestro propio entorno. Entonces, tenemos que tener en plena armonía. Y eso fue uno de los objetivos de dar gracias al Creador, de iniciar esta actividad, de mantenernos, de que lo que aprendamos durante el curso, que sea para el bienestar de la sociedad y que no provocamos daño a nuestro propio entorno. Entonces, si se dan cuenta, las dos figuritas, está bien explicativo. Entonces, ¿qué papel ustedes, la mayoría, van a ser agrónomos o van a ser forestales? ¿Cuántos van a seguir la carrera forestal? Diana, ¿qué va a seguir, agrónomo o forestal? Agrónomo, ingeniero. Chacalcot, ¿qué va a seguir, agrónomo o forestal? Agrónomo también. Salguero, Contreras, Diría que agrónomo. Saloj, Chical, Canec, Agronomía. Salvador, ¿qué va a seguir? Primero, adiós, agronomía, ingeniero. Es familiar mía, digo yo. ¿Qué dice usted, señorita? Agronomía. Ah, vaya, agronomía.
Sánchez Ceballos, Agronomía también, Inge. Sanchinel Jordán, Agronomía. Sandoval Méndez, Agronomía, Inge. Santay Soto, Agronomía. Santiago Rivas, Agronomía, ingeniero. Santiago Hidalgo, Agronomía, Inge. Santí Soteo, Agronomía, Inge. Santos Carreto, Agronomía, ingeniero. Santos Gómez, Agronomía, ingeniero. Serrano Castillo, Agronomía, Inge. Sical Cujar, Pues si ya está la carrera de agroindustria, pues eso, y si no, agronomía. Agroindustria inicia el primer año, el próximo año. Entonces, agroindustria. Sí, porque agroindustria inicia el próximo año como primer año. Tiene que recesarse 8 años más para continuar el segundo. Pero no, son diferentes cursos del primer año. No hay cursos muy comunes, sino que separados. Hay cursos del primer cuatrimestre, sí son cursos comunes. Segundo y ya el tercer cuatrimestre cambian. Entonces, La mayoría son agrónomos, ¿verdad? Muy pocos forestales. agronomía. Hay pocos forestales, ¿verdad? ¿Por qué no quieren seguir forestal? ¿Cuál es la razón? ¿Le miran que no hay campo de trabajo o porque hay muy poca oportunidad de trabajo o qué? No hay trabajo, ingeniero. Sí, casi no hay, porque de lo que hay que hacer los forestales en sí, no solo es manejo del bosque, tienen que entrarle a la parte del proceso de la industrialización de la madera. Por ejemplo, yo tengo sembrado mis 10 o 15 hectáreas de pino. Yo lo sembré porque solo compré barrancos, no compré parte plana, sino que todos son hondonadas, que ríos que pasan ahí, porque eran más cómodos. Si hubiera comprado yo, por ejemplo, de las 2 hectáreas, hubiera comprado media hectárea con el mismo dinero que yo compré 2 hectáreas. Entonces, lo que hay que hacer ahí es industrializarlo, porque ahorita estoy jaleando. Ya llevan, el bosque ya lleva alrededor de, unos tienen 8, otros tienen 10, otros tienen 15 años, lo estoy jaleando. Pero en sí la madera, sacando solo madera para leña, no es rentable. Si hubiera pensado yo comprar alguna maquinaria para industrializarla, para compresar la madera, para formar otro subproducto, tal vez ahí sí. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en la industrialización. Creo que ese es el objetivo de la nueva carrera. Entonces, nuestro papel de nosotros como agrónomos forestales es producir alimentos para una seguridad y soberanía alimentaria. Si no, vamos a depender de los países que producen más, los países que usan bastante tecnología. Nosotros tenemos que adaptar esa tecnología a nuestro medio. Entonces, nuestro papel es, tenemos que manejar la fertilidad del suelo para tener una seguridad y soberanía alimentaria. Otro objetivo del curso. Tenemos que manejar la fertilidad del suelo a través de un diagnóstico. O sea, tenemos que basarnos en la base científica, es decir, hacer muestreo de suelo, muestreo de planta, muestreo de agua, y para aplicar los nutrientes que necesita la planta y no aplicar de más. O sea, que es una estrategia que nos sirve para reducir la contaminación. Ustedes saben que la agricultura es uno de los que puede contaminar más los mantos freáticos.
el exceso de nitrógeno que se aplica en el suelo, que no lo absorbe la planta, baja hacia lo profundo y va a alimentar las aguas subterráneas. Si es mucho el nitrógeno que se acumuló, entonces nos puede provocar daño. El daño se provoca más a los niños que tengan menor de 2 años, porque esos niños no tienen desarrollada la enzima que degrada el nitrógeno. Entonces provoca problemas de salud. En algunos países aparecen los niños azules. ¿Por qué les dicen niños azules? Porque cuando lo apachan se vuelve color moradito en el lugar donde se echó la presión por exceso de nitrógeno en forma de nitratos. Hay muchas enfermedades que es provocada por metales pesados. Por ejemplo, los fertilizantes fosfatados tienen grandes cantidades de cadmio. El cadmio es un metal pesado que puede provocar cáncer. Entonces tenemos que lidiar con todo eso, tenemos que buscar aplicar la cantidad de fertilizante de manera que no nos provoque daño a la salud. Nuestro objetivo básico del curso es hacer una planificación de un programa de nutrición vegetal. Eso va a ser nuestro objetivo. Si logramos esto, creo que ya logramos muchas cosas, porque para llegar a la planificación de los programas de nutrición vegetal, tenemos que conocer matemática, física, botánica, fisiología de la planta. Tenemos que conocer ecología. O sea, es una ciencia integrada. Por eso se dice que el curso de fertilidad es un curso complicado. Con ustedes no los vamos a complicar, se los vamos a dar en forma simple porque es el primer curso que llevan en su vida. Porque si lo complicamos, ya no les va a gustar ni van a ver y no quieren ver nada con el curso de nutrición vegetal ni con el profesor, ¿no? Van a odiar al maestro, al que les dio el curso. Entonces, tenemos que ser amigables para que podamos llegar al objetivo principal, es hacer un programa de fertilización. Entonces, esta es la formulita mágica que vamos a utilizar para determinar la cantidad de fertilizante que vamos a aplicar. Va a ser igual a la demanda de la planta, el aporte del suelo, la eficiencia del nutriente en la planta y lo multiplicamos con un factor de seguridad. Ese factor está en función del cultivo, de las características físicas y químicas del suelo. Vamos a ver Sandoval Martínez Jordán David. Usted debe ser de Zacapa, ¿no? No, ingeniero, yo soy de San Marcos. De San Marcos. Sí, sí. En San Marcos, ¿cuál es el cultivo principal que produce mayor cantidad de plata? Además de la planta que siembran en Tajumulco. Ah, no, esa no se siembra Papola, acá, pero acá yo diría que lo que más se siembra es la milpa, ¿no? el maíz. Ajá, el maíz. Para tener mayor producción de maíz, ¿usted ha sembrado maíz en su pueblo? Sí, sí. ¿En qué fecha siembran el maíz? Vamos a abrir, en mayo. En mayo. Ajá. Siembran solo el maíz y no aplican fertilizante. Lo que, bueno, en primero lo que hacemos es que se dejan los restos de la siembra anterior para no arruinar nuestro suelo. Y ya si vamos viendo que nuestras plantas no están bien, pues realizamos una aplicación de fertilizantes. Ese fertilizante lo aplican a los 30 o 20 días después de haber sembrado. Yo creo que a las 30. Sí. ¿Usted ha visto sin fertilizar a veces aparecen plantas que tienen esa característica? Vamos a entrarle.
Sí, estas características se dan por deficiencias de algunos elementos que tienen, entonces es una característica de qué fertilizante es el que debemos aplicar. Ya. Por ejemplo, esta sintomatología, todos están viendo el dibujito, por favor. ¿De qué color son las hojas? Son verdes, moradas o púrpura. Esta es la sintomatología de deficiencia de fósforo. Entonces, esto nos implica que la planta no está bien nutrida. Entonces es necesario aplicar un fertilizante fosfatado. Se nos grabó la figura de la sintomatología de deficiencia de fósforo en gramíneas. Si cuando están trabajando ustedes les preguntan qué síntoma presenta las plantas de maíz con deficiencia de fósforo, ¿qué tienen que responder ustedes? Coloración morada en las hojas. Coloración morada en las hojas. ¿Qué nos dice Silvestre Domingo Brian Alexander? ¿Esa coloración morada es únicamente por fósforo o puede haber otra causa que nos da ese color? ¿Qué nos dice el compañero, por favor? Teleguario. ¿Qué nos dice Teleguario? Pues la verdad no sé, pero tal vez sí es porque necesite otros nutrientes. Entonces, cuando ustedes miran esta planta de color morada, no le van a echar solo la culpa al fósforo, tienen que analizar otras causas. Puede ser que sea una parte genética de la planta, que la planta en sí crece de esa coloración, o puede ser que sea por bajas temperaturas. Porque cuando existen bajas temperaturas, la descomposición de la materia orgánica es mínima. Entonces es necesario que la materia orgánica se descomponga y libera nutrientes. Entonces podríamos decir que la coloración púrpura en gramíneas, en el caso de maíz, puede ser 3 causas. Uno, deficiencia de fósforo. La otra, provocada por bajas temperaturas porque no hay descomposición de la materia orgánica. Y una última sería la parte genética de la planta. Todos estamos de acuerdo con lo que... Entonces, nuestro objetivo nosotros es hacer un plan de fertilización. Entonces, para hacer el plan de fertilización tenemos que usar esta ecuación. Y esa ecuación no es de suma y resta, sino que tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido de fisiología vegetal, de química, de biología. Entonces, si se dan cuenta, el curso de fertilidad y nutrición vegetal es un curso integral, no es un curso aislado. Aquí tenemos que aplicar de todo lo que hemos aprendido desde el momento que nacemos hasta la fecha. Este diagrama es como un esquema, como un resumen de lo que veníamos indicando del inicio del día de hoy. Para fertilizar y nutrir bien la planta, tenemos que conocer sistema de producción, es decir, cómo siembran el maíz, cómo siembran el mango, cómo siembran el melón, cómo siembran la papaya, cómo siembran el frijol. Tenemos que conocer la densidad de siembra, tenemos que conocer las características físicas y químicas del suelo. O sea, no solo es de echarle el fertilizante, sino tenemos que hacer un análisis integral.
Después, para definir qué es lo que hace falta, tenemos que usar técnicas de diagnóstico. Esa técnica de diagnóstico que se utiliza como común es análisis de suelo, análisis de planta, análisis de agua. Existen técnicas sofisticadas todavía que algunos cortan un tejido y miran la estructura de un órgano específico. Antes de aplicar el fertilizante debemos conocer cómo se mueve el nutriente en el suelo. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo es el único elemento que no se mueve en el suelo. Se mueve 8 centímetros por año. Entonces, por lo tanto, si no hay buena formación de raíces, ese fósforo se queda donde está y no lo pueden sacar. Entonces, tienen que tener la planta un buen sistema radicular. ¿Quién de ustedes ha oído de las micorrizas? ¿Quién de ustedes ha oído micorrizas? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. Ingeniero. Sí. Las micorrizas son unos hongos que crecen en forma natural. Se abunda mucho donde hay plantaciones de pino. La función de las micorrizas es extender el sistema radicular de la planta. Ese es el... Entonces, al extender el sistema radicular, entonces la planta va a tener más oportunidad de absorber fósforo. Entonces, tenemos que conocer ese ciclo del nutriente en el suelo, cómo se mueve, qué compuesto forma y qué podemos usar para poder que la planta lo aproveche mejor. Eso implica buscar fertilizantes. A ver, Sánchez Ceballos, Juan Pablo, un ejemplo de un abono orgánico. Ceballos. No sé si entraría ahí el compost. El compost, está muy bien. Sanchinele Jordán, otro ejemplo. Sí, ingeniero, yo he visto también que usa mucho la hojarasca como abono. Hojarasca, sí. ¿Aló? Permite un poco. Sí, ¿qué pasó? ¿Sí? El laboratorio ya lo envié. Ah, usted quiere la parte digital. Digital no le he enviado, solo no sé si le entregaron las notas de control académico. La de teoría ya lo entregaron. La teoría ya se lo entregaron, el final. Entonces está también, yo lo fui a dejar. Sería más tarde. Si no, voy a ir a ver hoy a la escuela. Qué raro, porque ya entregué de la sección 1, 2 y 3, sección 1, 2, 3 de laboratorio, está sobre 45 puntos. O pues... Ah, bueno, sí. Pero digital, ¿sí? Porque yo le entregué, la física yo le fui a entregar de la C porque había dudas. Voy a llamar a Jackie, tal vez ya lo entregó o no lo han entregado. Entonces está Eva. Entonces voy a preguntar en un ratito cuando termine aquí, por favor. Gracias. A ver, ¿cómo se llama? Tojil Pelicó, un fertilizante químico. Tojil Pelicó, Carlos Silvestre. O se nos durmió Carlos Silvestre. Tojil. Él tiene problemas con su audio. Torta la monja, monje.
Un ejemplo de un fertilizante químico, Nitrato de sodio. nitrato de sodio. Está muy bien. Ese nitrato de sodio antes se vendía como nitrato chileno. Eso ya no se vende en nuestro país. Antes sí se vendía como nitrato chileno. Valenzuela Barán. Sergio Javier. ¿La urea? La urea. ¿La urea es un fertilizante orgánico o es un fertilizante inorgánico? ¿Es inorgánico? ¿Ah? Inorgánico. Es orgánico. Entonces vamos, la urea es un fertilizante orgánico. La urea es un fertilizante orgánico. Su fórmula es CO NH2 paréntesis 2. Esa es la fórmula de la urea, es un compuesto orgánico. ¿Cuál es el grupo funcional que tiene ese compuesto? Tiene carbono. ¿Cuál es su grupo funcional orgánico? Es el grupo NH2, es una amina. Entonces, ese fertilizante es diamida. El cuerpo de ustedes produce urea. ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál es la urea? Es un compuesto orgánico. El cuerpo humano lo produce. ¿En dónde elimina la urea? ¿Qué desecho humano elimina la urea? La orina. La orina. ¿Hay alguien de ustedes que creció en el área rural? Teleguario, usted de Pachichía, ¿no? No, hija, soy de Patzón Chimaltenango, del casco urbano. Ah, ya. Valenzuela Barán, usted de la costa sur, creo yo. Sí. Usted nunca, cuando era chiquitillo, nunca se orinó en el patio de su casa. Bien, ingeniero. ¿Y qué olor sentía usted cuando pegaba el sol? ¿Qué olor sentía? Donde usted orinaba y pegaba el sol. Bueno, se sentía un olor feo. Un olor feo que es amoníaco. Entonces, la urea se descompone por una enzima y se produce amoníaco. Ese es lo que se pierde en forma de gas. Entonces, el amoníaco se pierde en forma de gas. Entonces, la orina contiene urea y la urea se pierde en forma de amoníaco. Entonces, ¿cómo aplicaría usted la urea como fertilizante al suelo para que no se pierda en forma de gas? ¿Qué práctica tendría que hacer? A ver, Barán. Valenzuela Barán, Sergio Javier. Usted sabe que la urea, cuando queda en la parte superior, hay calor, se pierde en amoníaco. Entonces, ¿qué tienen que hacer para reducir la pérdida de amoníaco? Urrutia Mejía, ¿qué práctica recomendaría para reducir la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco, de la urea? Honestamente, no sé, Inge. ¿Ah? No les sabría decir. Saitum, ¿qué práctica recomendaría usted para reducir la pérdida de nitrógeno en forma de urea?
Suárez Santos. Tal vez asperjándolo, poniéndolo cerca de la planta, como cuando se va a fertilizar, abonar. Abonar, ¿qué haría usted? Abonarlo así al pie de la planta. Al pie y enterrarlo, cubrirlo con suelo para evitar que tenga efecto directo del calor. Entonces ahora ya saben por qué tienen que enterrar la urea cuando van a aplicar al suelo, para evitar la pérdida de forma de amoníaco. Y es una de las prácticas que se tiene dentro del curso de fertilidad, de ver cómo reducir la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco. Entonces veamos, esto lo vieron ustedes en el curso, esta gráfica. Las bandas anchas nos indican que está disponible para la planta y las delgaditas nos indica que no está disponible para la planta. Y está pH bajo y pH alto. ¿Qué nutrientes no está disponible en suelos ácidos? El calcio, el potasio y magnesio. Calcio, magnesio y potasio. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué nutrientes se encuentran en grandes cantidades en el suelo ácido? El hierro. Hierro. Zinc y cobre. Zinc y cobre. ¿Estamos bien cómo van a usar esta gráfica? Eso nos sirve que el pH es una de las características que tenemos que medir. Es fácil de medir. En el curso de química hicieron medición de pH con papel tornasol en el cuatrimestre anterior. Sí. Con papel tornasol. Entonces, algunos usos del pH en la fertilización foliar. Tenemos que usar cuando aplicamos soluciones al follaje, debe tener un pH de 6 a 7. Si tienen aguas duras, ¿qué tienen que utilizar para reducir el pH de 6 a 7? En el curso de química les dieron una lectura sobre pH. No sé si se acuerdan todavía del cuatrimestre anterior. ¿Qué les indica a ustedes una solución amortiguadora? ¿Qué les indica? O solución buffer. Si mal no recuerdo, era la que nos ayudaba a que no ocurrieran cambios bruscos. Si regula el pH, que no haya cambios bruscos. Entonces es la función de una solución amortiguadora, una solución buffer, para que no haya cambios y mantener el pH de la solución. Entonces aquí se dice que para aplicar al follaje debe tener pH de 5,6 a 6,5. Entonces, aquí estamos manejando el pH de la solución. Ahora veamos esta figura. Todos fíjense el lado donde dice suelo ácido, pH bajo. ¿Ya todos lo ubicaron, por favor? ¿Qué nos indica el fósforo? Que hay fósforo que está solito y hay fósforo que está unido. ¿Con qué elementos se encuentra unido el fósforo? Hierro. Hierro y aluminio. Hierro y aluminio. Entonces, en pHs ácidos, el fósforo forma compuestos insolubles con el hierro y aluminio. Ahora vamos con el suelo alcalino. ¿Con qué forma compuestos el fósforo? Con el calcio. Con calcio. Con el calcio. Vamos donde dice pH justo, pH adecuado para las plantas.
no hay nadie que interfiera en la absorción de nutrientes a la planta. Entonces, esta gráfica es una gráfica ilustrativa que nos ilustra que el fósforo forma compuestos insolubles con el hierro y el aluminio y el calcio. En pH alcalino forma con el calcio, en pH ácido forma con el hierro y el aluminio. En suelos neutros de 6,5 a un 7,5 está disponible para las plantas. ¿Alguna duda de esta gráfica, por favor? Si para el examen se le pregunta con qué elemento forma compuestos insolubles el fósforo en suelos ácidos, ¿qué tienen que colocar? Hierro y aluminio. Hierro, aluminio. ¿Todo está muy bien ahí, por favor? Sánchez, Santay Soto, ¿te quedó claro con qué forma compuestos insolubles? El fósforo Sí, en suelo ácido, hierro y Sí. aluminio. Y en suelos alcalinos con el calcio. Casi la mayoría que están en la sesión D son como que son recesados, ¿no? Ya me di cuenta, porque son los que les di, son los que estaban en la sección H de química. Sí, Son los que están en la H. Sí. ¿Y qué? en la G y en la H. Si ustedes algún día van a dar asesoría, compren su equipo mínimo para dar su asesoría. No es de que tienen que manejar bien su sueldo. Vamos a ver. Vamos a compartir la pizarra para hacer las definiciones. Ahí me avisan cuando llegamos a las 10, por favor. ¿Quién de ustedes me define qué es fertilidad de suelo? O le preguntamos de acuerdo a la lista. Yoscoy, Lely Ernestina, ¿qué es fertilidad de suelo para usted? Leslie, por favor. El rendimiento, disculpe. Es capacidad del suelo para el crecimiento de las plantas. Entonces, capacidad de suelo para obtener un buen rendimiento. Ese rendimiento está afectado por las características físicas, químicas y biológicas. Entonces implica que podemos hablar de una fertilidad física, de una fertilidad química y una fertilidad biológica. Entonces, esos tres es necesario considerarlo para obtener un buen rendimiento. La capacidad del suelo para obtener un buen rendimiento y eso está implicada en las características físicas y químicas y biológicas. O podemos decir la capacidad del suelo para suplir nutrimentos. Entonces aquí no le estamos haciendo un énfasis a una fertilidad química. ¿Alguna duda de esto, por favor, de la definición de fertilidad de suelo? Vázquez, Barrios,
Ese también estuvo en química, ¿va? Sí, sí estuvo en química usted, Barrios. Me suena su nombre. Vázquez Barrios. Se nos durmió. Escribí en el chat, ingeniero. ¿Ah? Parece que no le sirve su micrófono, ingeniero, y escribió en el chat. Ahí está. ¿Alguna duda de la definición de fertilidad de suelo? Porque no contestan. Pues un suelo fértil es el suelo que es capaz de proporcionar a las plantas del suelo de proporcionar a las raíces de la planta de forma balanceada y suficiente las sustancias nutritivas que requiere el cultivo para producir altos rendimientos. Esa sería una definición de un suelo fértil. Por la fertilidad del suelo es la capacidad que tiene ese suelo de suplir todos los nutrientes de forma balanceada y que no le haga falta al cultivo. Y está relacionado con la fertilidad química, la física y la biológica. Entonces, ahora veamos. ¿Qué tienen que hacer ustedes si algún día los contratan para una finca, para manejar la finca? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero ustedes cuando llegan a la finca? ¿Qué es lo que van a hacer? Podemos, usted lo contrata, dígale, quiero que me venga a administrar mi finca. Es el que le da, es el que le dicen a ustedes el trabajo que tienen. ¿Qué tienen que hacer primero? Si yo fuera, primero conocería mi área de trabajo. Hacer un diagnóstico. En el diagnóstico que usted va a hacer, ¿qué tienen que observar? El clima. El clima. Es decir, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay deficiencia de agua, cuando hay exceso de agua, cuando hay altas y bajas temperaturas, para que usted vaya ordenando la siembra de sus cultivos. El relieve también, no sé. Esto tienen que tomar en cuenta. Factores que afectan la producción y rendimiento. ¿Qué otro factor? ¿Quién tiene su micrófono abierto? Yashkal Us. Su compañero dijo que tiene que ver el clima. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que ver usted cuando llega a administrar una finca? El tipo de suelo también. Manejo de suelo. O sea, el manejo, tipo de suelo, características físicas y químicas para ver si no tiene un factor limitante. Entonces ya dijeron clima y manejo de suelo. El mercado, tal vez. ¿Ah? El mercado. El mercado, o sea, dónde va a vender su producto. Eso daría parte del manejo. ¿Qué otra cosa? La planta que se va a sembrar, porque no todas tienen las mismas necesidades. Sí, o sea, tienen que tomar en cuenta el clima con todos sus elementos, la planta con toda su demanda, qué va a producir y a dónde lo va a vender. El manejo del suelo. Otro que deben tomar en cuenta es la parte social. Esto, como los agrónomos, es difícil que lo volvamos, que lo hacemos, que lo hagamos. O sea, es algo difícil porque nosotros tenemos que tratar con seres humanos. ¿Hay alguien de aquí de Zacapa o la parte oriente del país? Yo, ingeniero. De Copiapó. ¿Quién es yo? ¿Cómo se llama? Oscar Valladares. Sí. Ahora, ¿hay alguien de... ¿Usted tiene
cuates o amigos de la parte de Toto, Xela, San Marcos, Huehuetenango. Creo que no, que recuerdo. ¿Cuál es el comportamiento suyo con ellos? ¿Tienen la misma forma de expresarse o cada quien se expresa en forma diferente? Nos expresamos de manera diferente. Entonces es necesario tomar en cuenta el aspecto social, porque no es lo mismo que usted le dé una instrucción a una persona de Zacapa que le dé una instrucción a otra persona que venga de Toto o de Xela. Entonces, ese elemento sí es necesario manejarlo bien. Entonces, porque usted tiene que ser cuate de todos. Para ser cuate de todos, tienen que entenderlos, ¿no? Y de esa manera la gente le va a dar confianza. Cuando usted tiene esa confianza, cualquier instrucción para el manejo de la finca se lo hacen con cariño y con cierta bondad y no de mala gana. Entonces, cuando ustedes van a manejar un sistema de producción, manejar una finca, manejar cualquier empresa, deben tomar en cuenta cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si fuera una empresa, el clima de trabajo, la planta, ¿a qué se dedica la planta? A la planta, el manejo, cómo manejan cada uno de los procesos en la planta, el tipo de personal que tenga la fábrica o la empresa. De esa manera usted se comunica mejor con ellos. Entonces, a veces nosotros descuidamos la parte social, pero es necesario tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuántos nutrientes esenciales necesita la planta para que pueda crecer? 17. 17. Si para un examen se les pregunta si son 15, 16 o 17, ¿qué tienen que subrayar ustedes? Elementos esenciales para el crecimiento de la planta. 17. Son 17. La mayoría de ustedes andan por la edad de los 15, 14 y 16 años. Creo que ya no hay mayores de edad entre el grupo. Hoy alguien ya tiene los 18. ¿Yo en qué? Ahí está. Son 17, pero para definir esos 17 debe cumplir con estos requisitos. La deficiencia nutrimental hace imposible que la planta complete su ciclo vegetativo y reproductivo. O sea, si hace falta fósforo, lo que hace la planta para sobrevivir es emitir semillas con una parte de defensa, pero no produce semillas pero no produce bien, sino que es con medio de defensa. Entonces dice que es imprescindible. Otro es que la deficiencia de fósforo únicamente se puede corregir aplicando fósforo. Entonces es específico. Y el nutriente está involucrado directamente en la nutrición de las plantas. Entonces, esos requisitos debe cumplir los nutrimentos para que sean esenciales. Esto sí se me lo tienen que aprender bien porque son preguntas para el examen. O sea, ¿cuántos elementos son y cuáles son? ¿Cuántos son? Son 17. ¿Cuáles son esos 17? Está carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Toda es esa lista. ¿Cuáles son los que se aplican en forma de fertilizantes? Nutrientes, esos elementos que se aplican en forma de fertilizantes. A ver, Vázquez Mendoza.
¿Aplica el carbono como fertilizante, el hidrógeno o el oxígeno, Vázquez Mendoza? Ingeniero, Sí. yo creo que tiene problemas con su micrófono. Ah, ya. Entonces Sí. vamos a entrarle a Rodolfo Silva. Sí. De los 17 elementos, ¿cuáles son los que no aplica en forma de fertilizantes? Los que no. Sí, que no aplica en forma de fertilizantes. Oxígeno, hidrógeno. Y oxígeno, hidrógeno, ¿cuál 8? El Y el carbono. Son carbono. los primeros. ¿Cuál de estos, el resto que no lo puede aportar el material de origen del suelo? De los 17 elementos hay uno que no lo puede aportar las rocas. ¿El nitrógeno? El nitrógeno. ¿Todos estamos de acuerdo? El carbono, oxígeno, y carbono, hidrógeno, oxígeno casi no se aplica como fertilizante. El nitrógeno no puede ser aportado por el material de origen. Los restos sí, el resto son minerales, son metales. Para que estos elementos sean esenciales, ¿cuáles son los criterios que tienen que cumplir? A ver, Urizar Tiño, él sí es nuevo aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Usted no estaba en química el primer cuatrimestre del año pasado. No. ¿Qué requisito debe tener la planta para que sean esenciales? Para definir que sean esenciales. Perdón, ¿qué requisitos debería tener? ¿Qué Los cosa? elementos para clasificarlo como que fueran elementos esenciales, para que sean esenciales. No sé si es la pregunta que me está haciendo, pero según yo es el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Sí. Entonces, lo que hace es, si hace falta ese nutriente, la planta no completa su ciclo. Por ejemplo, si la planta no tiene nitrógeno, la planta se queda chiquitita, blanquita, pequeñita y no crece. Entonces nunca no completa su ciclo vegetativo. Entonces eso es lo que nos dice ahí. La deficiencia nutrimental hace imposible que la planta complete su etapa vegetativa y reproductiva. Entonces es imprescindible. Tiene que estar para que sea esencial. Vamos con el otro. Otro criterio, por favor. Santos Carreto. ¿Cuáles son los criterios para definir si un elemento es esencial o no esencial? A ver, se los pongo ahí están los tres. ¿Quién de ustedes me puede dar un ejemplo para la número 3? Dice, el instrumento está directamente involucrado en la inclusión de la planta, no a través de una acción indirecta por acción de microorganismo o química. ¿Quién nos puede dar un ejemplo de esto? Pues nadie contesta, vamos a ver con Serrano. Ingeniero. ¿Sí? Fíjese que yo estaba pensando, creo que hace una acción directa, digamos, sería el potasio. ¿Qué hace el potasio para que tenga una fusión directa en la planta?
si mal no recuerdo, tiene mucho que ver con el fruto, pero específicamente hay algo que ayuda en la parte de las hojas. No me acuerdo bien si es que mantiene abiertas un tipo de reservas que es donde entran y salen nutrientes gracias al potasio. Bueno, el potasio activa enzimas, activa enzimas. El potasio regula la abertura y cierre de estomas. Entonces, ya sabemos que tiene un efecto directo en la nutrición de la planta. El fósforo. ¿Para qué sirve el fósforo a la planta? Para formar moléculas de ATP. ¿Sí se acuerdan todavía de su biología? Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el magnesio forma parte de la molécula de la clorofila, de ese efecto directo. El segundo, ¿quién me puede dar un ejemplo para el segundo? La deficiencia es específica para ese nutriente, únicamente se corrige o se previene supliendo ese nutrimento. Y que si alguna de sus faltas se le puede aplicar externamente con fertilizantes o algo así. O sea, tenemos que aplicar fertilizantes. Si nosotros miramos que hay nitrógeno, que falta nitrógeno, tenemos que aplicarle urea o tenemos que aplicarle sulfato de amonio. Eso es lo que nos indica. El tercero, si hace falta, la planta no completa su ciclo. ¿Alguna duda de los tres criterios para definir qué son elementos esenciales? ¿Continuamos o lo dejamos aquí para que veamos? Ya son dejémoslo aquí y no sé cómo estuvo la clase, estuvo aburrida o triste o no. ¿Qué dicen ustedes? Muy Estuvo interesante, interesante, ingeniero. Estuvo buena. Va. Lo dejamos aquí, continuamos el día viernes. Las diapositivas ya están subidas, la tarea ya está subida, el programa ya está subido.